¿Qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer un parcial más. Este es el parcial que se tomó este año, ¿sí? La idea es calcular este límite que ustedes ven acá, esta sucesión, límite de x tendiendo a más, de n tendiendo a más infinito de todas estas funciones de raíces que tenemos acá. Lo primero que nos encontramos cuando resolvemos esto es que este límite va a dar una determinación del tipo infinito, si reemplazo acá, por infinito menos infinito. O sea que nos va a dar este tipo de determinación que todavía no sabemos bien cuánto es. Entonces la forma de sacarlo, esto es la siguiente. Vamos a copiar el límite abajo, ¿sí? O sea, vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito de la raíz de 25n cuadrado más 1 por raíz de n cuadrado más 2 menos raíz de n cuadrado menos 4, y la idea va a ser multiplicar por el conjugado tanto arriba y abajo en estos casos. Recuerden ustedes que la fórmula que vamos a usar nosotros acá va a ser esta: a más b por a menos b. Esto nos va a quedar como a cuadrado menos b cuadrado. Entonces en este caso multiplicamos por raíz de n cuadrado más 2, ¿sí? Menos raíz de n cuadrado menos 4, y idem abajo de todo esto, ¿sí? Entonces este límite nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, límite n tendiendo a más infinito de raíz de 25 n cuadrado más 1, ¿sí? Por ¿cómo es? Raíz de n cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Menos raíz de n cuadrado más 2 por raíz de n cuadrado menos 4, ¿sí? Más raíz de n cuadrado más 2 por raíz de n cuadrado menos 4, ¿ok? ¿Sí? Y después menos raíz cuadrada de n cuadrado menos 4, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y todo esto dividido, ¿sí? Por el denominador, que volvió a ser raíz de n cuadrado más 2 más raíz de n cuadrado más 4. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos? A grosso modo, fíjense. En este caso, este cuadrado con este cuadrado se van. Estas raíces, esta y estas son iguales, así que se cancelan. Y después tenemos este cuadrado con este cuadrado que se va también. Entonces finalmente fíjense cómo va a quedar el límite, ¿sí? Límite de n tendiendo a más infinito de 25n cuadrado más 1, raíz de todo esto por n cuadrado más 2, que era lo que quedó acá en limpio, y acá no queda nada, menos n cuadrado menos 4, ¿sí? Que era todo esto que había quedado acá, sobre la raíz cuadrada de n cuadrado más 2 más la raíz de n cuadrado más 4. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Esto se nos va a ir con esto, y en limpio va a quedar de la siguiente manera. Entonces retomamos y esto va a quedar de esta manera, ¿sí? Acá, como raíz de 25n cuadrado más 1 por 6 sobre estas sumas de raíces. En este caso, si hacemos la sustitución, nuevamente esto lo que nos va a quedar es algo como infinito sobre infinito, que sigue siendo indeterminado. Así que deberíamos buscar alguna técnica que nos permita también poder sacar esto y ver cómo se puede zafar del paso. Entonces una de las maneras es decir, bueno, a ver, fíjense, el n de mayor grado es el n cuadrado que está justo presente en todas las raíces. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a expresar ese límite, ¿sí? Límite n tendiendo a más infinito, le sacamos factor común n cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener 25 más 1 sobre n cuadrado, todo esto en la raíz, ¿sí? Por 6 sobre n cuadrado por 1 más 2 sobre n cuadrado más n cuadrado por 1 más 4 sobre n cuadrado. Acá aplicamos raíz también y acá aplicamos raíz de vuelta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, esta raíz sale afuera multiplicando. Entonces esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de raíz de n cuadrado por raíz de 25 más 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Por 6 sobre, y fíjense que acá la raíz de n cuadrado sale como factor común. Esto es n, ¿no? Digamos, pero para que se entienda la idea. Acá tenemos raíz de 1 más 2 sobre n cuadrado más 1 más 4 sobre n cuadrado y la raíz. Entonces, esto se nos va a ir con esto. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Fíjense. Vamos ahora a reemplazar. Esto nos queda como límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí?
de 25 menos 1 sobre n cuadrado, raíz de todo esto por 6 sobre 1 más 2 sobre n cuadrado, raíz de todo esto, más 1 más 4 sobre n cuadrado, raíz de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros? La idea acá es decir, bueno, en este caso, como reemplazamos por infinito, esto tiende a ser 0, esto también y esto también. Entonces nos va a quedar como raíz de 25 por 6, 25 menos 0 que es raíz de 25, sobre raíz de 1 más raíz de 1. Esto va a ser raíz de 25 es 5, 5 por 6 sobre 2. 5 por 6 es 30, sobre 2 es 15, que es lo que da finalmente este límite. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el ejercicio 2, que nos da lo siguiente. Da una función, que es la función partida que nosotros vemos acá, lineal en la primera parte y compuesta en la segunda. ¿Sí? Vamos a llamarla esta parte A y esta parte B. La idea es encontrar el A minúscula, este que ustedes tienen acá, para que la función sea derivable en x igual a 1. Entonces, repasemos qué condiciones tiene que tener una función que sea derivable. ¿Sí? Primero, f tiene que ser continua en este punto en x igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos que asegurar primero que f sea continua en 1, como primer punto. Y segundo punto, tenemos que asegurar que f sea derivable. ¿Sí? Si es derivable, tiene que ser continua, pero tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarlo en este caso. Entonces, fíjense, para que f sea continua, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir? Que los límites laterales, o sea, x tendiendo a 1 por derecha de la función, sea igual al límite de x tendiendo a 1 por izquierda de la función, que sea igual al valor de la función en el punto, ¿sí? El valor de la función en f1. En este caso, ¿sí? Este tramo A, que es este parte lineal, vale para todo x menor o igual a 1. ¿Sí? Y toda la parte, llamémosle la parte B, que es esta que ustedes ven acá, vale para todo x mayor o igual a 1. ¿Sí? Que es todo esto que ustedes ven acá. Entonces, esta es la parte A y esta es la parte B. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, es decir, por esta función, ¿sí? De a por x menos 1 más 1/3. Reemplazamos, hacemos sustitución directa y en este caso nos va a quedar como 1 menos 1 es 0, ¿sí? A por 0 es 0 más 1/3 nos va a quedar como 1/3. Entonces ahora ya sabemos que para que se cumpla la condición de continuidad, por lo menos el límite de la función en ese punto tiene que valer 1/3. También sabemos que la función en el punto 1, por lo que estamos viendo hasta acá, vale 1/3 porque ya les digo, hicimos sustitución directa y no hubo ningún problema en este caso. Entonces ahora evaluando el límite por el otro lado, ¿sí? Límite de x tendiendo a 1 por derecha, ¿sí? De la función, esto nos va a quedar como el límite de x tendiendo a 1 por derecha de x por logaritmo natural de x sobre x al cubo menos 1. ¿Qué hacemos si hacemos sustitución directa acá? Esto nos va a quedar 1 por 0, que es algo que tiende a 0, sobre 1 al cubo menos 1 es algo que tiende a 0, entonces tenemos 0 sobre 0. Lo que podríamos hacer acá es ver si podemos aplicar L'Hopital. Para aplicar L'Hopital se tienen que cumplir todas las condiciones del teorema, que las dos funciones, tanto el numerador como el denominador, sean continuas en el intervalo cerrado, derivables en el abierto, acá estamos hablando de todos los reales, ¿sí? Y que el numerador nunca se anule, el denominador nunca se anule, que se cumplen las condiciones y que existan las derivadas de ambas funciones. Entonces, como esto se cumple, ¿sí? Acá ponemos L'Hopital, ¿sí? Vamos a calcular, aplicamos las derivadas tanto en el numerador como el denominador, y qué es lo que vamos a tener, ¿sí? Acá tenemos una multiplicación, con lo cual se cumple la regla de primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, primero derivado es 1, por el segundo sin derivar es logaritmo natural de x, más primero sin derivar que es x, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Ok? Sobre lo de abajo al cuadrado. O sea, perdón, esto sería la derivada de lo de abajo, disculpen. Entonces acá tenemos 3x al cuadrado menos el 1 que no está. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Sí? Como límite de x tendiendo a 1 por derecha, ¿sí? De logaritmo natural de x, este x sobre este x se hace 1, porque ese x con x se cancela, sobre 3 por x al cuadrado. Probemos ahora hacer sustitución, ¿sí? Vamos ahora a hacer sustitución directa, esto nos va a quedar logaritmo natural de 1 que es 0, más 1 que es 1, sobre 3 por 1 al cuadrado que es 3. Fíjense, coinciden los dos límites que nosotros calculamos, así que podemos probar que f es continua. ¿Ok? Entonces ahora lo probamos sin ningún problema. Entonces ahora nos queda ver si la función es derivable.
Entonces, en este caso, para que la función sea derivable, lo que tenemos que hacer es calcular, como es una función partida, vamos a calcular la derivada por definición, ¿sí? Entonces, en este caso, para que exista, ¿sí?, la derivada de f1, si yo la calculo tanto por izquierda como por derecha, tiene que ser igual, ¿sí?, con los límites. De acá lo vamos a aplicar calculando el cociente incremental. Entonces, la primera, ¿sí?, vamos a hacer la derivada de 1, ¿sí?, con el cociente incremental vamos a hacer límite de h tendiendo a 0 de f de h tendido a 0, sí, f de 1 más h menos f de 1, ¿sí?, sobre h. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a hacer la prueba en los dos casos, ¿sí? Vamos a aplicar que estos dos límites den iguales. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Les adelanto para que vean. Este límite, ¿sí?, que ustedes ven acá va a quedar, si ustedes reemplazan 0, menos 6 más 3, que esto da menos 3, y entonces con las tres partes, el 1/3, el menos 3 y el 1/6, va a quedar como 1/3 por menos 3 por 1/6, que queda menos 1/6. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en este caso, ¿sí?, la derivada en 1, del otro lado nos había quedado a, con el límite por izquierda, ¿sí?, y con el límite por derecha, esto nos queda menos 1/6. Y para que la función sea derivable, sus derivadas tienen que ser continuas, ¿correcto? Entonces, para que sus derivadas sean continuas, ¿ok? Entonces, en este caso, a tiene que ser igual a menos 1/6 en este caso, ¿ok? Eso es todo. En el problema 3, lo que nos piden es lo siguiente: hallar la cantidad de soluciones de esta ecuación, x a la 5/3 menos 4 a la 2/3 igual a menos 1. Entonces, tenemos que empezar preguntando qué quiere decir este enunciado o por dónde hay que encararlo, digamos, como para tener una resolución más o menos acorde a lo que venimos viendo. Entonces, acá la idea es decir, cuando nos preguntan la cantidad de soluciones, nos están hablando, ¿sí?, de lo que es el conjunto imagen de esta ecuación, o sea, imagen de la función. ¿Por qué? Porque qué números de x, cuando yo los ingrese en esta cuenta, me van a dar menos 1. Es decir, yo cuando ingrese un determinado número x, ¿cuántos de esos x, cuando yo los ingrese, me van a dar como resultado el menos 1? Entonces, mi función acá la tengo que tomar como que es x a la 5/3 menos 4 por x a la 2/3. Lo que me está preguntando el problema, analizando y viendo lo que vimos en la práctica hasta ahora, es eso, el conjunto imagen de esta función. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sacar ese conjunto imagen? Bueno, la idea es la siguiente. Acá tenemos que primero, como todos los análisis de funciones que hacemos, encontrar el dominio de la función, ¿sí? Esta función, ¿cómo la podemos expresar de otra manera? X a la 5/3 es elevar x a la 5, a la quinta, y luego hacer raíz cúbica de eso. Lo mismo de este lado, ¿sí? Ponemos 4 por x al cuadrado y hacemos raíz cúbica. Analicemos bien qué es lo que pasa en estos casos. Recuerden ustedes que las raíces de orden impar, ¿sí?, no tienen ningún tipo de restricción. No son como las raíces de orden par, que necesariamente tienen que ser mayores a 0 lo que esté dentro de la raíz. Entonces, en este caso no hay problema. Pueden ser números negativos, pueden ser positivos, 0, lo que ustedes quieran. En este caso no hay restricciones acá. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales. Dato importante porque sabemos que es poco probable que tengan un asíntota vertical, por ejemplo, como para empezar a estudiarlos. Luego tenemos que empezar a ver, ¿sí?, si tienen asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos caminos, la de menos infinito y la de más infinito. Probemos con más infinito primero. Hacemos el límite de x tendiendo a más infinito de la función. Cuando hacemos sustitución directa, ustedes observen que acá lo que nos va a quedar es que vamos a hacer el cuarto y último punto, ¿sí? En este caso lo que nos piden es, tenemos una función cuyo dominio va de menos 1 a 24 a los reales, definida por esto, x por raíz de 24 menos x. Entonces la idea es encontrar todos los puntos críticos de f en este intervalo. Primero, para encontrar los puntos críticos, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué puntos son candidatos? ¿Qué puntos son candidatos a que sean puntos críticos? Primero, depende de las imágenes, ¿no? Tenemos la imagen de menos 1 y la imagen de 24, porque si ustedes recuerdan, el intervalo en el cual está definida la función es de menos 1 a 24, es un intervalo cerrado. Por ser un intervalo cerrado, los mismos extremos de ese intervalo, sus imágenes pueden ser los máximos o los mínimos de esa función. Eso es importante recalcarlo. Si fuera de todo un intervalo abierto, si fuera
un intervalo donde nosotros no tenemos restricciones, acá no, el arnés sería un poquito más amplio. Primero, antes que nada, definamos el dominio de esta función. Ustedes observen que acá tenemos una raíz. Lo que tiene la raíz de orden par de algo es que lo que está dentro de esa raíz necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, 24 menos x, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Menos x tiene que ser mayor o igual a menos 24 y x tiene que ser menor o igual a 24. ¿Sí? Entonces, despejando rápidamente esta ecuación, nosotros llegamos a esa conclusión. Entonces, en este caso, ¿sí? No tenemos problema porque el en el que está definida la función es de menos 1 a menos 24, a 24, con lo cual no hay problema. Pero sabemos que estos son los candidatos. ¿Y qué otro candidato más tenemos? Aquellos puntos donde la primera derivada, ¿sí? de esos puntos sea 0, ¿sí? Con lo cual también sabemos que si la segunda derivada, vamos a repasar un poquito de teoría, si la segunda derivada es mayor a 0, estamos hablando de un mínimo, y si su segunda derivada es menor a 0, ¿okay? Estamos hablando de un máximo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces primero calculemos la función derivada grosso modo. Esto es una multiplicación, o sea, vamos a hacer la regla. Primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por la segunda derivada. Primera derivada es x a la 1, x a la 1 derivada es 1, por la raíz de 24 menos x, que esto queda tal cual. Más primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que esto es regla de la cadena, esto es 24 menos x a la 1 medio, ¿sí? Entonces bajamos el 1 medio multiplicando, 1 medio por... Esto sería 24 menos x a la 1 medio menos 1, que es a la menos 1 medio, por eso pasa a estar acá abajo, ¿sí? 24 menos x, por la derivada adentro, que es 0 menos 1, que es menos 1. ¿Okay? Acomodamos un poquito esta ecuación, esto nos va a quedar 24 menos x, ¿sí? Más menos x sobre 2 por la raíz de 24 menos x. Tenemos que fijarnos qué valores de estos van a dar que la primera derivada sea 0, por lo que acabamos de ver recién acá, en estos puntos. Entonces, para igualar esta derivada, para igualar esto a 0, ¿sí? Yo resto, si quieren, esto, o sumo este término de los dos lados, de manera tal que esto me va a quedar x sobre 2 por la raíz de 24 menos x, me va a quedar la raíz de 24 menos x, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es multiplicar ambos lados de la ecuación por este denominador, que es 2 por la raíz de 24 menos x en ambos casos. Fíjense que acá esto lo que va a hacer por 2, ¿no? Esto lo que va a hacer es cancelar esto, o sea, me va a quedar la x sola de este lado y acá va a quedar 2 por la raíz esta al cuadrado, ¿sí? 24 menos x, todo esto al cuadrado. Entonces esto me va a quedar como x es igual a 2 por 24 menos x, todo esto junto, ¿sí? Con lo cual ahora cuando hacemos las cuentas esto nos queda como x es igual a 2 por 24 menos 2 por x, x nos va a quedar como 48 menos 2x, acá voy a sumar 2x de los dos lados para pasar esta x que me está molestando porque necesito despejarla. Esto sería 3x es igual a 48, luego divido por 3 ambos lados, y en este caso esto me queda x es igual a 16. Entonces en x16 yo tengo un punto que tiene su derivada, que puede ser 0, ¿sí? Su derivada es 0, perdón. Entonces, y de vuelta, cuando calculamos la segunda derivada de la función, ¿sí? Esto para saber si la función es positiva, si la función de alguna manera, fíjense que la primera derivada, como nos había quedado, raíz de 24 menos x sobre 2 por raíz de 24 menos x, ¿ok? Bueno, no hace falta que evaluemos la segunda derivada con tal de que nosotros hagamos lo siguiente, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Imagínense que nosotros tenemos x y la derivada, y qué es lo que pasa con la función. Entonces nosotros sabemos que el punto crítico, esto digo es una formalidad calcular la segunda derivada, pero se puede sacar también, por eso para la concavidad y demás. No hace falta en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tener, supongamos, de menos 1 a 16, ¿sí? Después tenemos en 16, que es el punto crítico, y después tenemos desde 16 hasta 24, que es el fin del dominio de la función. Entonces en 16 sabemos que hay un 0, ¿sí? Sabemos que si evalúan un punto cualquiera acá, evalúen cualquier punto que ustedes quieran acá, imagínense el 0, por ejemplo. 24 menos 0, 0 sobre algo es 0, entonces raíz de 24 nos da positivo, ¿sí? Como esto nos da positivo, lo que pasa es que la función viene creciendo, ¿sí? En este intervalo. Cuando evaluamos, por ejemplo, otro que es de más de 17, supongan que es 20, ¿sí?
Imagínense que tenemos raíz de 20, acá sería 24 menos 20, raíz de 4 que es 2, menos 20 sobre, en este caso que es 2, sobre 2, bueno, nos va a dar negativo, con lo cual esto decrece. Con lo cual acá lo que tenemos es un máximo. Todavía no sabemos si es un máximo local o máximo absoluto en ese intervalo. Entonces lo que conviene hacer sería evaluar las tres imágenes. Por un lado la de menos 1, por otro lado la imagen de 16, ¿sí? Y por otro lado la imagen de 24 en esta función, en la función original que habíamos dicho que era x por raíz de 24 menos x. Entonces primero, f de menos 1, ¿sí? 24 menos menos 1 es 25, ¿sí? Raíz de 25 es 5, menos 1 por 5, esto nos da menos 5. ¿Okay? En f en 16, 24 menos 16 nos da 9, raíz de 9 es 3, 3 por 16 nos da un número, 3 por 16 es 48, ¿sí? En este caso. Sí se ven las cuentas, entonces por la duda chiflen, te pónganme ahí en los comentarios de YouTube que no está bien hecho, pero espero que sí. No, disculpen, acá es 16, acá es raíz de 8, entonces esto sería 3, lo confundí con raíz de 9, disculpen. Esto sería 16 por raíz de 8, es un número positivo igual alto. Y después tenemos en 24, ¿sí? 24 más 24 es 0, y acá queda 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor más alto es este es el máximo, ¿sí? En ese intervalo, y el mínimo es este. Entonces, este es el mínimo absoluto, porque obvio estamos trabajando en un intervalo cerrado, y después este es el máximo absoluto de ese intervalo cerrado. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en los próximos videos y suscríbanse para ver más trabajos como este. Gracias por el apoyo y sugerencias y demás déjenmelo en la caja de comentarios.